Buenas tardes nuevamente. Hoy vamos a continuar viendo los tratamientos biológicos, pero en este caso son los de instalación. Alcanzamos a ver uno de ellos el martes pasado. Entonces, para recordar, vamos a tener en este caso dos tipos de sistemas que nos van a hacer el tratamiento de aguas residuales. Uno, a través de una biomasa suspendida, es decir, que se encuentra libre. El crecimiento no está retenido simplemente por la cantidad de oxígeno o la falta de oxígeno, y tener una buena cantidad de alimento va a permitir que ellos puedan crecer. Si son aerobios, el más conocido es el de lodos activados, y anaerobios, el sistema anaeróbico de mezcla completa o el reactor de lecho de lodos UASB. Sistema de biomasa fija les contaba que es aquel en el cual el microorganismo está dentro de un contenedor, está ya fijado, de tal manera que no se pueda reproducir, pero sí tenga un efecto en la degradación de la materia orgánica como tal. Entonces, el día martes vimos el de lodos activados y les contaba que ese es un proceso aerobio donde el flujo es continuo. Veíamos una imagen, un video y esta imagen donde veíamos que el flujo es continuo del afluente, ingresa pues a unas trampas de grasa, a unas trampas de rejillas para sólidos de gran tamaño y después a estos tanques de aireación para que tanto los microorganismos que vienen por acá por este lado con los lodos activados y los que vienen también del afluente tengan el oxígeno suficiente para poder hacer la degradación, que al pasar a un tanque de sedimentación, pues estos microorganismos que han hecho ya una bioabsorción y una biofloculación con esa materia orgánica que venía aquí presente, se sedimenten y el agua clorificada continúe su proceso. Y el lodo que está aquí presente, que tiene materia orgánica, pues empieza a degradar ese exceso de esa materia. Los microorganismos también se van a reproducir, por lo tanto hay que hacer una regeneración de este lodo. ¿Cómo se hace? Pues una parte nuevamente va a ingresar al proceso para airearse y por otro lado vamos a hacer una digestión de lodos, es decir, un proceso para estabilizar los lodos y luego neutralizar los posibles microorganismos que estén aquí presentes. Ese era como el último que vimos ese día. Ya para la parte anaerobia, entonces les comentaba que son los sistemas de biomasa suspendida, donde se hace una mezcla completa del vertimiento que viene a hacer este proceso. Es un proceso completamente cerrado, como se pueden dar cuenta, es un tanque que está herméticamente sellado, de tal manera que el gas procedente de este proceso, recordemos que en los sistemas anaerobios vamos a producir biogás, que es gas metano, dióxido de carbono, algo de ácido sulfúrico y agua, pues lo contengamos de esta manera y así poder reutilizar. Por eso está sellado. Entonces, en este caso se introduce por la parte superior el afluente a través de una descarga continua o discontinua. Eso sí depende de la carga, depende del caudal con el que va a ingresar. El agua residual que aquí se trata puede ser un agua residual de origen industrial porque puede recibir DQOs altas. Los microorganismos que están aquí presentes más o menos tienen una suspensión de 20, bueno, la biomasa que aceptan, DQO es más o menos de 20 a 100 gramos por litro. Y los microorganismos que están aquí suspendidos, ¿sí?, mezclados con el agua, mezclados con los lodos que están ahí, encontramos de 10 a la 9 a 10 a la 10 UFC por mililitro, o sea que la carga es altísima. Estando aquí presente durante la trayectoria, entonces los microorganismos lo que van a hacer es atrapar la materia orgánica, empezar el proceso de bioabsorción, es decir, empezar a hacer ese metabolismo de esa materia orgánica,
y por el mismo peso pues se van a generar algunos lodos que van a quedar aquí en el fondo. ¿Por qué digo algunos y no mucho? Porque recordemos que en un proceso anaerobio los microorganismos no se reproducen tanto. Del 100% de la materia orgánica que ingresa, solamente el 5% lo van a utilizar las bacterias para reproducirse. Así que el lodo secundario de acá que resulta es muy poco. En este mismo tanque pues está empezando a generar ese biogás. El biogás, lo que va a ocurrir con él es que va a empezar a subir, a volatilizarse y va a ser contenido en estas campanas que vemos acá. En forma de campana deflectora porque al chocar con ellas pueden devolverse y de esta manera va a llevarse a este quemador pues, para producir energía. Es importante que tengamos este quemador siempre pendientes de la presión que se está generando de este gas para evitar cualquier accidente. Hay dos tipos de digestores anaerobios de mezcla completa, unos con recirculación de fango como el de arriba y otros sin la recirculación. ¿Cuál es la principal diferencia? En los dos es el mismo proceso. Entra el afluente, tiene contacto con los microorganismos que se encuentran en la mezcla del efluente más algo de lodos, se hace la degradación, decanta y abajo queda algo de lodos. Los gases producidos suben aquí, golpean con esa campana deflectora, son recogidos y ya llevados a esa campana que hablamos hace un momento y llevados a un quemador. Y el efluente de la parte superior va a salir por otra tubería. En este caso, en el de sin recirculación de fangos, es un proceso realmente discontinuo. Una vez se haya acabado el proceso de degradación de la materia orgánica del agua que hemos introducido en un primer momento, cuando se acaba el proceso, ahí detenemos todo y sacamos el lodo que queda aquí presente. Mientras que con la recirculación de fango puede ser un proceso continuo, donde en este caso el efluente va a pasar por un primer desgasificador, porque muchas veces en el agua queda algo de gas, entonces en este desgasificador lo que va a hacer es separar el gas que se haya producido del agua y que no se haya separado con esta campana deflectora y nuevamente llevarlo a la unión con el biogás que estaba produciendo por este lado. Y el agua se va a llevar a un decantador. Es decir, en este caso se les va a dar un tiempo para que se pueda sedimentar ese lodo que se haya podido generar y este lodo nuevamente se ingresa en una parte al bioreactor y otra parte pues ya se lleva para hacer una digestión de lodos y hacer un proceso de neutralización de los microorganismos que él contenga. Es como la diferencia entre el uno y el otro. El siguiente sistema que vamos a ver es el de biomasa suspendida. Es un reactor de lechos de lodo conocido como, por sus siglas en inglés como UASB. También es un proceso completamente anaerobio. Entonces se van a dar cuenta que el proceso es muy parecido al anterior. Se me olvidaba, en el anterior el tiempo de retención es aproximadamente entre 4 y 24 horas, dependiendo si queremos que sea un proceso continuo o discontinuo. En este caso, en el reactor de lechos de lodos UASB, el proceso es continuo y la retención que se va a dar acá de ese afluente es de 4 a 12 horas. La reducción que tenemos de la de cubo es del 75 al 85% y la velocidad de flujo para que se mantengan, en este caso, el fango en suspensión, que son como unos gránulos de ese lodo que contiene microorganismos, para que no se rompa, para que no se separe, debe tener una presión más o menos de una velocidad de 0.6 a 0.9 metros por hora. O sea, debe ser un flujo lento para que no los vaya a destruir. Entonces, ¿qué encontramos acá? Entonces, en la parte de abajo ingresa el afluente. En él, entonces, va a tener un primer contacto con un manto de lodos. Recordemos que en ese lodo, pues hay tanto la materia orgánica como también tenemos microorganismos que se están aglomerando en estos gránulos que también se conocen como flux y empiezan a consumir esa materia orgánica que para ellos es un sustrato, es decir, su alimento, este que viene a través del agua residual.
y empieza el proceso de degradación. Realmente en esta parte media encontramos unos flocks, unos gránulos un poco más grandes, más o menos pueden llegar a medir hasta unos 3 milímetros de grosor. Una vez va subiendo, nuevamente por presión tanto del efluente que está ingresando como del mismo gas que se está generando, los flux que encontramos en esta parte, pues cada vez son más pequeños, porque cada vez que va subiendo, pues se va disminuyendo los nutrientes que hay aquí presente, desde la concentración de sustrato, y por ende los microorganismos eh, también se van a reducir. Ellos siempre van a buscar donde hay mayor cantidad de alimento y pues esta parte media que encontramos acá. Luego encontramos una campana colectora de gas que lo que va a hacer es que una vez estaba haciendo esta degradación de la materia orgánica, en este caso ya va a generar un gas que conocemos que es gas metano en su mayor concentración, y lo que va a hacer estos deflectores de acá es intentar que cuando suba el agua golpee el gránulo, el gas, y solamente aquellas burbujas que contienen este gas metano puedan seguir subiendo por esta campana colectora. Entonces, esta campana es para recolectar ese biogás que se está generando. Este deflector también es para poder separar esos gránulos que pudieron haber subido. Recuerden que los gránulos tienen lodo y tiene microorganismos, y para que se mantengan pues, en la parte inferior del tanque. Luego, pues el agua que pudo haber subido y que esperamos que haya subido separada de gas va a continuar su proceso a través de una salida. Aquí debe tener un separador de gases para que solamente quede el contenido de agua en el efluente. También se deben separar sólidos por si algún gránulo quedó presente en esta agua, y pues deseamos clarificarla para que sea un efluente de mayor calidad. Les voy a mostrar un video. Dame un segundo que no cargó. Voy a mostrar a través del YouTube directamente. Tratamiento anaerobio utilizando reactor. ¿Me confirman, por favor, si están viendo el video? Aún no Sí, apareció el video. señora. Ah, no, ya. Listo. Sí, Señora, profe, sí, señora. todos los compuestos orgánicos pueden ser degradados por la vía anaerobia. Los digestores anaerobios han sido ampliamente utilizados en el tratamiento de residuos sólidos, incluyendo residuos agrícolas, animales y lodos provenientes de las plantas de tratamiento. Uno de los reactores más utilizados es el reactor de manto de lodos y flujo ascendente WASB. En este sistema se lleva a cabo la digestión de la materia orgánica, la sedimentación de los sólidos y la separación del biogás producto de la digestión. Los microorganismos que participan en el proceso biológico forman gránulos, siendo estos el corazón del tratamiento en este tipo de reactores. Sin embargo, el efluente de este sistema debe ser tratado por no cumplir con los requisitos de vertimiento en relación a presencia de patógenos y nutrientes. Un segundo. Era este el que nos muestra el proceso con la separación del gas y el lodo. Listo, así se ve un sistema USB completo con separador de gases, con separador de lodos y el tratamiento siguiente del efluente. Entonces, en la parte de abajo va a empezar el ingreso del efluente.
que va a tener contacto directo con estos gránulos, que es el que contiene microorganismos, y empieza la degradación. Sería como ese primer manto granular donde están los microorganismos. Luego de eso, pues empieza a generar ese biogás producto de esa degradación y ellos chocan con esas campanas deflectora que me ayudan a separar el biogás de los gránulos de microorganismos y lodo y del agua. Entonces aquí nos va a mostrar paso por paso. Nuevamente ingresa el líquido, tiene contacto con los gránulos que contienen microorganismos, empieza la degradación y por ende luego la producción de biogás, que serían esas burbujitas que te notan aquí de color azul. Campanas deflectoras que empiezan a chocar con ellos. Esta campana deflectora hace que los gránulos de lodo que hayan subido golpeen con ella y se empiezan a separar. Biogás continúa el proceso y el lodo queda retenido. Una gran parte ahí, pero si se dan cuenta, hay algunas partículas que siguen subiendo junto con el gas. Después de eso, entonces, los gránulos van a poder pasar nuevamente por una rejilla y el gas continúa subiendo por el proceso de esa campana deflectora, que la idea de ella es que pueda separar agua, gránulos y el biogás. Entonces pasa a través de estas plantillas iniciales. Y en esas plantillas pues se une el gas directamente en una sola dirección, gránulos se devuelven para que nuevamente tengan contacto con el efluente, lo que estamos viendo ahí. Ahí se están reuniendo todos en una sola salida. Y pues aquí pasaría el tratamiento ya del efluente y arriba queda el quemador para pues producir ya energía con el biogás que se generó. Listo. Volvemos a la presentación. Permítame un segundo, por favor. Listo, me confirman ahora sí están viendo la presentación. Ay, sin vergüenza, ahora sí cogió. Me confirman por favor si están viendo en este momento los filtros percoladores. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿preguntas de la anterior? No, señora. Listo, muchas gracias. Listo. Ahora vamos a ver entonces los sistemas de biomasa fija, es decir, donde el microorganismo está retenido en una cápsula que puede ser de plástico, que puede ser de piedra, de carbono activado, en el cual la idea de esto es que podamos hacer el tratamiento, pero que no tengamos que estar pensando en ese lodo secundario que les he contado, que es producido por el mismo microorganismo que se está reproduciendo. Aquí la idea es que ellos simplemente, su función principal es que sean degradadores y no tengan que hacer ningún proceso de reproducción. Por lo tanto, toda la energía que ellos necesitan o que van a tomar durante ese proceso de metabolismo sea utilizada para poder hacer la degradación de la DBO que venga más adelante. Listo, entonces los filtros percoladores es un sistema aerobio que me depura entre el 80 y el 90% de la DQO. Si se dan cuenta, tiene un porcentaje un poco mayor con respecto al anterior, que da del 75 al 85%.
Recordemos que los tratamientos aerobios en cuanto a la depuración muchas veces tienen una eficiencia un poco más alta que los anaerobios. Entonces, en estos flujos, pues, es un filtro percolador donde opera, como les digo, bajo condiciones 100% aerobias. El agua se rocía en la parte superior, como se pueden dar cuenta, no está conectada al tanque como veíamos antes, sino que se riega desde la parte superior, y esto que ustedes ven acá es rotativo, va girando a través de este tanque. Al migrar el agua, entonces pues va a caer acá, va a migrar a través de unos poros que contienen material que puede ser natural o plástico, donde hay microorganismos retenidos. Al pasar ahí, esos microorganismos empiezan la degradación y empieza un proceso ya de eliminación de la materia orgánica. Aquí entonces, ya ahorita se van a fijar un poquito más. Esto que se ve negrito, como les digo, ahí están esos microorganismos a través de una biopelícula o biofilm. Es decir, que es como un tapete de bacterias que están ahí sobre esas roquitas. Realmente es como un ecosistema microbiano, porque tenemos todo tipo de microorganismos ahí y están asociados básicamente a una superficie que puede estar viva o puede ser completamente inerte, como les cuento, puede ser plástico o puede ser roca. Y pues esto les va a permitir estar constantemente alimentándose para hacer esa degradación. El video de cómo funciona. Entonces, pues también debe tener un tratamiento previo, que puede ser de rejillas y también de eliminación de grasas. Entonces, el agua va a ingresar por la parte pues, inferior, pero realmente se rocía a través de esta tubería que tiene un sistema rotatorio, como vamos a ver en un momento. Y en la mitad tenemos estos gránulos que pueden ser de madera o de plástico. Hay diferentes materiales, como pueden fijarse. Todos son excelentes, no hay, pues ahorita les muestro la diferencia entre el uno y el otro. El agua entonces pasa a través de estos filtros y cuando pasa es degradada. El agua ya degradada entra a una campana colectora para que si hay algún microorganismo que haya soltado, que es muy raro, alguna cantidad de biomasa que esté presente ahí, pues se pueda ir por otra tubería diferente a la del efluente. Los filtros percoladores, al ser un sistema aerobio, pues la profundidad no es tan alta, pero puede variar de 1 a 3 metros. Entonces recordemos que a través de esta alimentación va a subir el agua, y a través de estos aspersores que son rotativos va a ingresar el agua a través del filtro. Esto que está aquí en negrito es el filtro. Y van a atravesar estos filtros o esta cantidad de rocas que están aquí, y estando ahí los microorganismos empiezan el proceso de degradación. Pasan a través de un soporte del filtro y a una nueva tubería. Esa tubería entonces es donde se va a dar esa campana deflectora, donde el agua va a continuar su proceso ya como efluente, y pues puede ingresar algo de aire para que estos microorganismos sigan su proceso aerobio. Los filtros percoladores, como les decían, pueden ser de diferentes granulometrías, de diferentes materiales. Se me quedó escrito raro, pero bueno, lo cambiamos después. Entonces, este de acá es un filtro hecho en material de plástico, y el de acá es una combinación de plástico y roca. La idea es que, como en este caso, pase el agua, y a través de este plástico realmente lo que le estamos dando es como un hogar a los microorganismos para que se adhieran a él y no tenga la necesidad de seguirse replicando, sino que es como su forma de protección a la presión del agua. Aquí tenemos pues las diferentes características que tienen los diseños de filtros percoladores. ¿Qué me cambia? Realmente me cambia es la tasa de ingreso de agua a este tipo de filtros percoladores. Entonces se llama de tasa baja si la carga hidráulica que ingresa es entre 0.9 y 3.7 metros cúbicos por día.
La intermedia es de 3.7 a 9.4 metros cúbicos por día y la alta de 9.4 a 37.4 metros cúbicos por día. Me cambia también el tipo de material que utilicemos. Entonces puede ser de plástico, plástico madera y roca plástico. Es una combinación de todos. ¿Cuál es el que se ha visto que tiene una mayor retención de esa carga hidráulica? Esta de acá, el rugoso. Tiene una combinación de plástico y de madera. Porque se ha visto que los microorganismos no suelen separar ese biofilm, sino que se mantiene mucho más estable gracias a que la madera, al tener poros, pues les permite la retención de ellos mucho más fácil que el mismo plástico. De esa manera van a degradar una carga orgánica mucho mayor. La profundidad, pues obviamente me va a cambiar. Vean, esta profundidad del que estamos hablando puede ser de 4,6 hasta 12.2 metros. Entonces, pueden variar. La tasa de circulación también. Entonces, es cómo lo podemos manejar. Acá tenemos nuevamente esas diferencias que hay entre uno y otro. Ventaja muy amplia que tiene este tipo de tratamiento, recuerden, es que se hace una nitrificación. Las ventajas, pues primero, pues que realmente la demanda de energía no es muy alta en comparación a otros procesos, porque simplemente lo que se requiere es que esa banda rotativa que está haciendo la aspersión del agua se pueda mover. Digamos que es lo único para lo que se necesita energía acá. El resto es un proceso realmente mecánico por la presión del agua y ya el movimiento que va a hacer por gravedad. Hay una muy baja producción de lodos, pues porque los microorganismos están retenidos y la materia orgánica no es usada como fuente para producir nuevas células, sino simplemente es para la degradación. La operación, si se dieron cuenta, es bastante sencilla. No se necesita pues, tampoco alguien que esté todo el tiempo haciendo mantenimiento, que esté pendiente de ella. Costos de inversión y mantenimiento son bajos y pues los lodos que se produzcan aquí son fácilmente deshidratados. No hay que hacerles un tratamiento tan arduo para su reconstrucción, para su equilibrio, pues porque ya al tener un proceso de nitrificación y no haber producido tanto lodo secundario, es muy simple poder hacer esa digestión. Desventajas, pues no garantizamos el 100% de la DBO, pues hablábamos hace un momento que degradábamos hasta el 90%, tiene una baja remoción de nitrógeno y de fósforo, pues debido a que el contacto que tiene con los microorganismos no es por mucho tiempo, realmente es mientras el proceso de gravedad que atraviesen esos filtros, así que no será una remoción completa de estos dos elementos. Y pues obviamente es un sistema abierto, generalmente pues hay un riesgo muy alto de generar malos olores y pues también vectores como los mosquitos. Y nuestro último sistema del día de hoy pues son los sistemas de biomasa fija, en donde los microorganismos también están atrapados a través de unos discos que están aquí contenidos. No es solamente uno. Esto que ven acá son más o menos entre 100 hasta 500 discos. En estos discos están retenidos los microorganismos para que cuando pase el agua, realmente el agua va a ingresar por esa tubería que tienen acá y va a llenar la mitad del tanque, un poquito más bajito del tanque. Bueno, se ve mucho mejor acá. Esto es todo el tanque. Realmente vemos más esta parte rotativa. El agua va a solamente llenarse hasta más o menos un 40-45% de su capacidad. Y estos biodiscos van a ir rotando constantemente. ¿Para qué me sirve la rotación? Para que los microorganismos vayan teniendo contacto con la materia orgánica, hagan el proceso de depuración y que además, cuando lleguen a la parte superior, puedan obtener aire y de esta forma, pues, hacer su proceso de respiración aerobia. Finalmente, el agua ya depurada por la parte de atrás va a salir ya como efluente prácticamente clarificado. Ventajas de este proceso, pues igual que en el anterior, no tenemos una alta producción de lodos secundarios. Vamos a ver un videito de cómo trabajan ellos.
Sistema de tratamiento de aguas residuales biodisco. La planta biodisco es ideal para tratar aguas con alta concentración de materias orgánicas provenientes de los usuarios en el sector industrial, comercial y hotelero. Su proceso es totalmente aeróbico, no produce ruidos y ofrece los tamaños de plantas más compactos del mercado. Si se va a instalar enterrada, después de realizar la excavación, se debe nivelar el área excavada y rellenar con grava de diferentes granulometrías. El sistema está conformado por una trampa de sólido, la planta biodisco y un módulo de perfeccionamiento de agua. El tratamiento inicia cuando el agua residual pasa por una trampa de sólidos. Dicha trampa retiene sólidos mayores y es de fácil mantenimiento y limpieza. Después, el agua ingresa a la planta biodisco en la cámara de decantación y desengrasado, que consta de 2 compartimentos. En el primer compartimento se asientan los lodos y la grasa por su densidad queda atrapada en la parte superior. En la siguiente división continuará el proceso de asentamiento de lodos y suciedades. En la siguiente cámara, la rotación de los discos semisumergidos en el agua a tratar provoca la transferencia de oxígeno entre la atmósfera y la flora microbiana aeróbica, adherida a los rellenos contenidos en los discos. Esta, a través de procesos bioquímicos, degrada y elimina la materia orgánica presente en el agua. Después, el agua pasa a la cámara de decantación secundaria. Aquí el agua circula a través de un panel lamelar que impide el paso de sólidos en suspensión más pequeños. Después, el agua clarificada pasa a la cámara de bombeo y estabilización. Aquí es bombeada hasta el módulo de perfeccionamiento de agua para terminar con su tratamiento. Este módulo, mediante sus diferentes componentes, complementa y desactiva el proceso de degradación biológica, eliminando malos olores y microsólidos en suspensión, así como también toda bacteria o elemento biológico. La planta biodisco facilita su instalación, proporcionando versatilidad al poder ser. Bueno, démosle el video ahí. Como se pueden dar cuenta, muchos estos biodiscos tampoco ocupan grandes espacios. Se puede utilizar para aguas residuales domésticas, para aguas residuales industriales. No está tampoco un costo muy elevado en su instalación, pues comparándolo con los filtros percoladores sí es un poquito más alta, pero pues tampoco es tan elevada. Importante, una gran ventaja, como les decía, con ellas es que no generamos una gran cantidad de lodos, por lo tanto, evitamos un proceso adicional que es esa depuración o digestión de lodos luego de este tipo de tratamientos. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. No, profe, ninguna pregunta. Muchas gracias. Profe, ¿ese tratamiento es primario? No, todos los que vimos son secundarios, pero digamos que en este caso en el que estaba en el video, ellos en un espacio muy pequeño armaron tratamiento primario, secundario y el terciario que ellos mostraban aquí. Esta parte de trampa de sólidos sería primario. Es el primario. Los biodiscos, a ver cómo le hacemos. Muestre todo el proceso. Hasta acá, listo. Esta primera parte, que tenemos acá, es el proceso, digamos que primario, porque es una rejilla que me va a retener sólidos de gran tamaño. Importante, si es una rejilla tan pequeña, hay que estar constantemente retirándola y haciendo limpieza. Luego, que viene a esa trampa de grasas, acá nos mostraba la rejilla.
Nos mostraba el siguiente proceso, que era la clarificación y pues eliminación también de grasas. Entonces, hasta acá tendríamos un proceso primario. Y pues la ventaja que tienen ellos acá es que, como les digo, en un espacio muy pequeño tienen todos los tratamientos. Entonces, por eso les quería mostrar este video, para que no piensen que siempre son tan grandes áreas como les mostraba el martes, que eran unas inmensas. Está tragando como una vaca. Bueno, porfa, cierra el micrófono. Luego que pasen aquí a través de esos filtros, perdón, a estos biodiscos, esto sí es una parte secundaria. Los microorganismos acá hacen el proceso de degradación de la materia orgánica que esté presente. Vean, desde acá, importante, vean, tiene una bomba que está haciendo el proceso de movimiento del agua de una de las campanas a la siguiente. Va pasando, se va llenando. El tanque, como les digo, más o menos 40-45% de su totalidad en cuanto a los discos. Los microorganismos van a hacer el proceso de degradación al tener contacto directo con el agua, y cuando va rotando, al llegar a la parte superior, pues lo que hacen es su proceso de oxigenación, porque tienen oxígeno aquí presente. Toman un oxígeno y nuevamente se introduce para hacer el proceso, pero en todo el biodisco hay microorganismos, no es que solamente sea en una parte y en la otra no. En cada uno de esos huequitos que ustedes ven ahí, hay microorganismos haciendo ese proceso de degradación. Por eso, digamos que es tan eficiente en un espacio tan pequeñito, lograr un proceso de depuración casi del 80-90% es muy alto. Y pues lo hace porque pasa por diferentes biodiscos en un solo momento. Y lo que Profe, nos... el biodisco, ¿de qué está hecho? El biodisco en este caso es plástico o aluminio. Generalmente se prefiere que sea plástico porque el plástico es mucho más poroso, y al tener poros permite que los microorganismos puedan crecer ahí. Voy a hacer un ejemplo de la casa, ya que todos estamos ahí metiditos por ahora. Ustedes se dan cuenta, nuestras tablas de picar son de plástico muchas veces o de madera, y cuando corta ahí o sin cortarlo, ahí se van acumulando microorganismos. Por ejemplo, las tablas de madera que a veces tienen como unos canales en la mitad para que no se riegue el agua que se genera, sino que tenga retenida. Muchas veces uno no limpia, no es que no limpie bien, el mismo material tiene esa característica de poder absorber. Las de plástico igual, tienen unos poritos que con el uso uno se va a dar cuenta que tiene una capita ahí que seguramente son microorganismos. No es para que nos veas con la tabla de picar, hay que lavarla y desinfectarla bien, pero era más como para el ejemplo de tener en cuenta que el material sea plástico. Al tener esos poritos, más fácilmente pueden quedarse ahí contenidos y pueden mantenerse ahí sin soltarse, sin la necesidad de que tengan un proceso de separación de este biodisco cuando venga la presión del agua. Entonces, por eso es ese material. ¿Por qué no se prefiere tanto el de plástico, el de metal? Porque a veces, por ejemplo, es aluminio o es acero inoxidable, pues en ocasiones hay microorganismos que pueden llegar a generar incrustaciones y dañar de esta forma el equipo. Yo prefiero mejor el de plástico, por lo que les acabo de comentar. En la siguiente campana, pues lo que ocurría era que había un filtro de malla que retenía, si de casualidad se había soltado algún biofilm, alguna biopelícula de esos microorganismos, se pueda retener, y luego pues, hay una floculación donde esos microorganismos, si quedaron sueltos, se puedan separar del agua. En este les contaba que tenían los tres procesos, porque esto que está acá es un tratamiento terciario. El tratamiento terciario es un tratamiento, digamos, para optimizar la calidad de esa agua, que es para eliminar completamente los microorganismos que estén ahí presentes y sea un agua casi en un 99% potable. ¿Qué puede tener? Puede tener alguno de estos tres o uno solo. Lo ideal es que contengan los tres, pues para que sea un tratamiento, ojalá, como les digo, una evaporación del 99% de DBO y de microorganismos, tanto patógenos como microorganismos indicadores. Puede ser filtros de sílice, que es una piedra que va a absorber tanto microorganismos como iones de otro material que
que esté presente en el agua y que no haya hecho ese proceso de degradación. Un filtro UV, donde a través de esta radiación eliminamos también microorganismos. Los filtros UV, por los que yo tenía de conocimiento, necesitaban un tiempo previo para hacer esa depuración de los microorganismos, que esos rayos afectaran tanto la pared como la membrana celular y de esta forma lisaran, es decir, se rompiera esta pared y de esta forma el microorganismo muriera. Pero sé que hay en este momento nuevos filtros UV donde por segundos al pasar por ellos pueden eliminar carga microbiana. Y finalmente se hace la cloración para eliminar microorganismos que estén presentes, pero realmente va a ser mínimo porque ya pasaron por estos dos filtros. Pero el cloro realmente es para mantener el agua, que se mantenga sin microorganismos. Si quedó algún microorganismo vivo, pues lo puede eliminar, o si en la tubería del trayecto de ahí hasta su siguiente uso tenía algún microorganismo, pues ese cloro lo puede eliminar. Eso sería un tratamiento terciario, como les digo, es una mejora en la calidad del agua al eliminar microorganismos y posibles iones que todavía estén ahí presentes. Seguramente lo verán mejor en sus clases de tratamiento de aguas residuales. ¿Preguntas? Profe, una preguntita, ¿esta máquina la podríamos montar a una PETA? Esta es una petar, eso que ves ahí es una petar. ¿De agua Pero es que si potable? haría parte de una petar, dime. ¿De agua potable, no de residuales, sino de potable? Ah, para una petar de agua, entonces sería, en este caso, no te entendí la pregunta entonces. Esta es una petar, es decir, una planta de tratamiento de aguas residuales, eso que ves ahí montado. Por eso mi pregunta, o sea, ¿se la podríamos montar a una PETA, a una de agua potable? Cuando me hablas de petar, es agua residual. No, no petar, sino petar. Ah, ok. Sí, también se puede hacer, pero obviamente, digamos que no tendrías requerimientos tan amplios para el ingreso de ese tipo de afluente. En este caso es agua, entonces sería de esa agua cruda que está ingresando ahí, no tendrías tanta necesidad de hacer los tratamientos primarios, sino puede entrar a ese biodisco y a los tratamientos. Pero mi sugerencia, ¿cuál es? Si es un agua de manantial donde no hay una carga microbiana muy alta, no sería necesario, porque los tratamientos secundarios que estás viendo acá es cuando tenemos una carga muy alta de DBO y microorganismos patógenos. Pues si ves que realmente no, con estos tratamientos físico-químicos, que es lo que normalmente se usa para agua potable, es una cloración o por un paso por filtro UV o un filtro sílice, pues realmente yo no lo vería tan necesario, pero sí depende mucho de la calidad del agua inicial. Digamos, si tomo agua del río Magdalena. Ah, no, ahí sí, obviamente hay que hacerlo. Ah, sí sería necesario. Sí, ahí sí, porque pues obviamente sabemos que el río Magdalena tiene una carga muy alta de DBO, de DQO, hay patógenos ahí, entonces sí, aquí sí tendría que hacer este montaje que está ahí, sería el ideal. Ok, vale, profe, gracias. Con gusto. ¿Preguntas? No, profe, no, señora. Listo, muchas gracias. Vale, muchachos, entonces, ¿qué nos queda pendiente de la clase de hoy? Edwin nos va a ayudar ahorita en un momento a hacer una simulación de lo que es la determinación de la DBO, es decir, la demanda bioquímica de oxígeno. Está teniendo problemas de conexión, me está diciendo, y después de la idea era mostrar esa parte de ese análisis o determinación de la DBO, y iniciaríamos ya con el proceso de evaluación de cómo van sus columnas de Winogrodsky. Entonces, como está un poquito, pues le está molestando la conexión, pues vamos a empezar con esos avances. Dependiendo del tiempo que nos dé, que ya estoy dándome cuenta que ya nos va a dar para hacer
estudio de caso, entonces lo dejaríamos para dentro de 8 días, uniendo ya todas las temáticas, porque de esta manera este próximo martes sería nuestra última clase teórica. Y el jueves lo que haríamos es ese estudio de caso y lo que voy a hacer es una agenda para evaluar, no evaluar, para hacerles una tutoría por grupos para la temática del seminario, porque ya semana siguiente, o sea, no la que entra, sino después de esa, ya serían sus seminarios. Entonces, de esa manera, ustedes tendrían unos minuticos conmigo, más o menos unos 10, 15 minuticos, para poder hacer preguntas, para revisar algo de la presentación y que ya estén listos para la siguiente semana. Entonces, sí les pediría el favor que tengan, ojalá, la mayoría de ese material de la presentación listo para este jueves. No es que tengan la presentación lista, pero sí, pues, que se hayan leído gran parte de los artículos o que si hay preguntas que las puedan definir ahí. Porque recuerden que el seminario son 15 minutos donde ustedes van a contarnos de qué se trata esa aplicación de la microbiología, nos van a contar un artículo, una experiencia que hicieron con ese tipo de tratamientos y tendríamos 5 minutos de preguntas, entonces deben estar súper preparados porque no solamente van a hacer preguntas que yo esté haciéndoles, sino si sus compañeros tienen alguna pregunta, pues que ustedes estén en la capacidad de podérselas despejar. Listo, entonces vamos a empezar con esos avances. Le pediría por favor al grupo que tengo aquí de primeras, que es el de Andrea Gómez, María Fernanda Ávila, Mónica Vera, Harold y Viviana, para que por favor hagan su presentación. Después de ello se va listando el grupo de Astrid Vanegas, Jaime León, Sharon, David y Marisabel. Andrea, María Fernanda, ¿están por ahí? Parece que no. El grupo de Astrid, Jaime, Sharon, David, María Isabel, ¿están listos? Sí, profe, ya proyecto la pantalla. Perdóname un momentico. Gracias. ¿Todos están viendo mi pantalla? Perfecto. Sí, Sí, compañero. Bueno, entonces, buenas noches, compañeros. Bueno, estas fotos no lo hicimos el día de hoy. Como pueden ver, pues digamos que ha tenido cambios en cuanto al agua. El agua ya, digamos que el tono se está poniendo un poco más como verde, más oscura. En las partes de las ranuritas de la botella se está como haciendo como una capita, como tipo alga, algo así, no sé cómo qué sería, pero es como una cubierta que se le está haciendo a toda la botella por el alrededor. Entonces, ese sería el cambio como más claro que tiene nuestra columna, de resto sigue igual. No, digamos que tampoco ha tenido cambios tan relevantes. Ya casi no se logra ver el periódico, ya quedan unas capitas, pero son muy delgaditas. Por ejemplo, aquí en esta parte. También.
Bueno, aquí en esta parte, como pueden ver, ya casi no hay periódico. En estas partes ya queda como una capa muy delgada de periódico, ya prácticamente el periódico, yo creo que ya la próxima semana ya estaría totalmente descompuesto. Yo les hice nuevamente un video para que lo vean. También lo pongo. Sería este. Eso era lo que les estaba mencionando. Esas partes de acá se está formando, no sé, es como una capita como tipo alga o no sé qué sería eso, no, en realidad no tengo muy claro. Y aquí en la parte de la tierra sí se ve que se está creando como tipo pastico, se ve como Ujú. algas o plantas acuáticas en esa parte. Y el resto igual, pues ya se los había mencionado. El agua está oscura, la tierra sigue igual, no ha bajado de nivel, y pues el periódico ya está a punto de descomponerse totalmente. Como pueden ver desde la parte de arriba no se alcanza a ver muy bien hasta el fondo. Sí, se ve turbia. Y, señora, Sí, se ve algo turbia. sí, profe, se está viendo turbia ya el agua y pues no sé qué serían esas partes de alrededor de la botella, como en esas ranuritas, no sé qué será eso, profe. Pues algas pueden ser, pero como algas marrones, pero yo creería más que es producto del mismo suelo que al producirse esos gases desde el fondo hasta arriba, pues se fue moviendo hacia la parte superior y quedó atrapado en esos granulitos. ¿Qué estamos viendo ahí? Más Pero o mira, menos. Pero mira que yo siempre la muevo bastante porque pues tengo la costumbre de sacarla al frente de la casa para que pues le dé más sol. Digamos que yo pues al bajar la escalera pues claramente se mueve pues la botella y pues esas zonas de ahí digamos que no se mueven, están como ya heridas como tal a la botella. Bueno, pues seguramente puede ser alguna alga, pero marrón en este caso. No estoy viendo que se te haya, pues que les haya eh, podido hacer la separación bien de las fases anaerobia y microanaerobia. Sí se hizo una degradación de la celulosa y del huevo, pero no veo que se hayan generado todas las zonas. Nos tocaría ver si seguramente es por el tipo de suelo y el agua, pues que no tenía microorganismos anaerobios que hicieran esa degradación, ese proceso, como te digo, de degradación de la celulosa, producción de ácido sulfídrico. Pero pues igual son resultados. Estamos viendo que si hay alguna degradación en la parte inferior. Sí, profe, yo creo que realmente es por el tema de la temperatura de aquí el municipio de Mosquera pues que no ayuda bastante Sí, a es que cierto. avance. Uh-huh. Vale, Y Jaime, bueno, muchas listo, eso gracias. sería todo, profe. Vale, Jaime, gracias. El grupo de Andrea Gómez, María Fernanda, Mónica, ¿ya están listas? Harold, Viviana. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Profe, qué pena, lo que pasa es que las otras chicas no están, no tienen internet. Bueno, pues yo no lo puedo proyectar desde el celular, lo que pues me ha mostrado. Uh-huh. Hemos notado, o pues me están contando ellas que son las que están en de esto, que dicen que el agua está turbia, Sí. tiene burbujas, que no tiene algas y que no tiene mal olor. No, pues por lo que me describes, seguramente está pasando lo mismo del grupo de Jaime, que por el tipo de agua, por la temperatura en la que está, no arrancó, pero para mí es más el agua y la tierra que usamos que no tenía microorganismos anaerobios que hicieran esos procesos que hablábamos anteriormente. Sí, profe, pues ahí ellas me estaban diciendo que es lo único que como que se han notado en el laboratorio.
Listo. Muchas gracias. Siguiente grupo es el de Diana Castro, Paula Gómez, Ingrid Rodríguez, Ingrid Rojas, Ferney y Diana Coronel. Se alistan el grupo de Luis Casaldet, por favor, Ivonne Cortés, Samuel Fonseca. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, sí, señora. Qué bueno. Ya comparto pantalla, regálame un momento. Listo. ¿Están viendo la pantalla todos? Sí, señor. Sí, gracias. Vale. Yo he estado... regálame un momento. Aquí tengo... Ya, yo estaba leyendo y llamando, y según esta capa que tiene ahí, es de bacterias del azufre. Yo me imagino que es por la puntilla. El tuyo sí se está generando bien esa capa de bacterias verdes del azufre. Sí, digamos, en la parte del suelo, mejor dicho, toda el agua ya está totalmente turbia, no alcanzo a observar ya, digamos, un poquito más allá de la botella. Se generó este cosito, este parchecito morado. Son las púrpuras del azufre. ¿También del azufre? Sí, hay verdes y púrpuras del azufre. Ok. Este es del agua estancada que estaba ahí en un hueco sumidero que está ahí. Y la parte de arriba, destapé hoy el plástico, primera vez, y se observa como esta lama, esta nata, no sé. Yo pienso que es que hace como 4 días, yo viajé de la finca porque el internet estaba muy malo, me vine para Bucaramanga. Y sí se me movió un poquito los dos experimentos. Entonces yo creo que la capa estaba totalmente cubriendo y sí se derramó un poquitico de agua. No sé si eso afecte, profe, en los resultados. Pues no mucho porque pues ahí sí continúa viendo esa natica, entonces no afectará mucho. Ok. Mira, esto se observa ya de más cerca, pegado a la botella. Esta es la del agua del río. Esta sí tiene 2 capas diferentes. Una que es la capita verde como de algas pegadas al suelo y un rojo en el suelo. Estas son las púrpuras del azufre. Y ahí está la puntillita, está ahí. Igual también, también se generó la natica igual encima del agua. Y en una parte le giré la botella y este color más rojo todavía. Genial. Y ya el agua, esta está peor, esta es la del agua de río, ya no se ve nada, está totalmente oscuro. Bien, el tuyo sí seguramente esperaríamos la próxima semana si ya habrá algunas larvas. ¿O no has visto algo de movimiento ahí? Ok, sí he visto movimiento. Hace como unos 3 días que se podía ver clarito. Había como una especie como de gusanitos, no sé, que se pegaban a la botella y quedaban ahí flotando, pero no, ni idea. Sí, son larvitas que estaban ahí presentes. Entonces, sí, tus columnas sí funcionaron como esperábamos. Ok. Y aquí tengo una foto. Mira, esta está más cerca, esta es la del agua estancada. Alcanza a ver bien el verde y el morado del azufre.
Perfecto. Bueno, es que sí cambia mucho el tipo de sustrato que utilizamos. Muy diferente tener agua potable y tierra de un parque a poder la posibilidad de agua de un río y lodo como tal. Se nota la diferencia. Vale, Ferney, muchas gracias. Ha estado creciendo un poquito, pero no se mueve. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti pudimos ver cómo se montaba bien las 6 capas o 6 niveles, dependiendo del tipo de microorganismos y al sustrato que se debían ver en la columna de Winogrodsky. Muchas gracias. Listo, muchachos. Siguiente grupo, el de Luis Casalet, Ivonne Cortés, Samuel Fonseca. Y se prepara el de Duan, Wendy, Joan, Juven y John Jairo. Profe, el grupo de John Jairo, pues es que la compañera está trabajando y no se ha podido conectar, pero ella me dice que pues que te va a enviar las fotos al correo para que pues verifique que sí estamos haciendo eso. Vale, muchos recuerden que la idea era aquí proyectar esos avances. No se dejen solamente pues, de una persona porque nos puede pasar esto. Listo. Sí, Entonces, qué pena, pero es que pues no quedemos de cuenta, es que como ella comenzó a trabajar, pues listo. Entonces el grupo de Luis, Ivonne, Samuel, ¿están por ahí? Profe, ¿será que nos puedes dar 5 que tenemos unas fallas logísticas? Vale. Entonces nos queda pendiente el de Daisy Rodríguez, Juan Felipe Quimbayo, Sigifredo, Angie y Julia Andrea. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Me confirman, por favor? Espérame un segundo. No, todavía no. Perdón, no moleste. Bueno, así estaba el viernes de la semana pasada. Digamos que se veía un poquito de verde, pero no se veía mucho. Así fue avanzando. Esto fue el sábado. Esto ya fue el lunes. Ya se empieza a ver más turbio el agua. Se empieza a ver más el color verde. Mira, acá se ve bien. Entonces digamos que ya se empieza a ver mucho más verde. El agua se está poniendo como amarillo, no sé si como amarillo verdoso. Hoy la y hoy así está al día de hoy. Digamos que los óleos suspendidos realmente son mínimos, creo, solo son estos que se ven acá en la foto, solo son estos. Así se ve súper verde. Hacia la parte de la cola de la botella ya se ve totalmente blanco. Se ve que, digamos, se descompuso casi que todo. La destapé hoy otra vez. Huele terrible. Y esta, digamos, es la capa que se generó. Está más cuarteada. La semana pasada estaba un poco más, digamos que más condensada, por decirlo así. Esta vez ya la veo como más cuarteadita, más separadita. No sé por qué. Y así se ve hoy. Y lo de la capita verde, pues no sé, es que no se ve mucho por lo que ya está muy amarillenta el agua, pero pues por lo que yo veo acá se ve como si casi toda la superficie de la tierra ya tuviera el hongo verde. Además, en la parte de la tierra... Bacterias verdes del azufre. Perdón, bacterias. Además, digamos que en la parte de la tierra se alcanzan a ver como burbujitas. No se aprecian muy bien en la foto, pero digamos, por ejemplo, espérame a ver si se alcanza a ver un poco. Mira, acá se alcanzan a ver algunas burbujas que se han formado.
Sí, señora. Y ya, así va, profe. Vale, pues si tienes esa capita, ahora toca revisarla a ver bien, a ver si son algas o puede ser las bacterias verdes del azufre. A ver bien, o si están encima de la tierra o en el contacto con lo que era el lodo. Si están encima, pueden ser algas. Si están debajo, esas son las bacterias púrpuras, bacterias verdes del azufre. Es que como yo la tengo frente a la casa, yo las veo encima, pero también las veo como alrededor. Al principio pensé que era como reflejo de pronto de las, pues digamos del jardín o algo así de la parte de afuera, pero no porque, o sea, se sigue viendo tal cual así como se ve, así está. Bueno, yo diría más ahí que son más algas en ese caso, los veo más como algas y eso es lo mismo que está haciendo que el agua esté turbia, la eutrificación, porque obviamente ahí había nitratos, fosfatos, e hicieron que ellas crecieran aún más y por eso pasamos de un agua translúcida la primera semana a esa agua amarilla que está ahorita. Sí, profe, porque está súper amarilla y ya no, o sea, como que no se ve mucho y huele muy feo. Sí, es por eso, ahí estamos viendo sus efectos de la eutrificación. Y listo, profe. Vale, Daisy, muchísimas gracias. Muchachos, los que se pudieron presentar hoy, por favor, me envían al correo esos avances. En este momento ya Edwin nos va a ayudar con esa explicación de la determinación de la demanda bioquímica de oxígeno. Listo, profe. Un segundito. Voy a hacer la presentación. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, profe. Qué pena, no había saludado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Esperemos que todo salga bien en este momento. Listo, tenemos que a compartir. Vamos a hablar de la demanda bioquímica de oxígeno. Digamos, voy a cambiar aquí el micrófono para no escuchar el retorno. Espérame. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Señor. Sí, Listo, señor. perfecto. Es Sí, para señor. no tener retorno, entonces, listo. Entonces, bueno, hoy la idea es hacer vamos a mostrar una animación de cómo se hace un análisis de demanda bioquímica de oxígeno, demanda o de biológica de oxígeno. Pero entonces primero quería preguntarles para ustedes, ¿qué entienden por demanda biológica de oxígeno? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien no ha escuchado algún momento de qué se trata? Qué pena, ¿me puedes repetir? Se escuchó entrecortado. Si alguien entiende o sabe qué es la demanda biológica de oxígeno. Pues yo entiendo que la demanda biológica es como, como lo que se genera por un proceso netamente biológico sin ninguna interacción con otros compuestos, ¿no? Bueno, no exactamente, sino que es en este caso, la demanda biológica de oxígeno es para determinar la cantidad de oxígeno disponible y que es consumido para degradar materia orgánica en una fuente de agua. Especialmente se hace para aguas residuales. ¿Sí? ¿Están viendo mi pantalla? Perdón. No estoy... Sí, señor. Sí, señor. Sí, Sarra. Listo, bueno. Entonces, muchachos, entonces la idea de esto, de la demanda biológica de oxígeno, es una técnica ampliamente utilizada, como les decía, para expresar la concentración de materia orgánica en una muestra de agua residual, pero entonces también para evaluar la cantidad de oxígeno que hay disuelto en esa muestra y determinar qué tanto se consume para hacer degradada esa materia orgánica. Cuando hay mucha materia orgánica, como es en el caso de aguas residuales, los microorganismos que degradan esa materia orgánica consumen rápidamente ese oxígeno. ¿Y qué va a pasar? Lo que estaban hablando ahorita de las columnas de Winogradsky que hicieron, que empieza a oler a feo. ¿Por qué? Porque entonces los microorganismos empiezan a consumir ese oxígeno disuelto que hay en el agua, degradan la materia orgánica, pero
como se acaba el oxígeno, que es uno de los eh, eh, agentes fuertemente oxidantes que lo usan los microorganismos para degradar esa materia orgánica, se acaba. ¿Y quién entran a trabajar en ese momento? ¿Qué pasa cuando no hay oxígeno? ¿Alguien sabe? Lo acabaron de decir ahora. ¿Nada? Cuando hay ausencia de oxígeno, se presenta un ambiente anaerobio. Entonces empiezan a aparecer estos microorganismos anaerobios, que en el caso de las columnas de Winograd que están en el fondo, empiezan a degradar esa materia orgánica también y empiezan a generar esos malos olores, y todos los seres vivos que pueden estar en esa fuente hídrica, plantas acuáticas, algunos peces, algunos organismos presentes en esa agua, se empiezan a morir. ¿Por qué? Porque no tienen oxígeno disuelto para hacer sus procesos metabólicos o su respiración celular. ¿Sí? Entonces, con este método lo que hacemos es evaluar la demanda biológica de oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno que se requiere o que se consume para degradar esa materia orgánica. Y medimos la cantidad de oxígeno disuelto que encontramos en la muestra. ¿Listo? Entonces, no sé si están viendo ahí, claro. Entonces aquí está. Para este procedimiento, aquí como lo muestra ¿el qué? Dame un segundo, ¿qué es que? Aquí, ya. Aquí tenemos como un simulador del laboratorio. Aquí tenemos todos los componentes que vamos a requerir. Entonces requerimos unas soluciones de álcool yoduro ácida, ¿cierto? Sulfato de magnesio, sulfato de magnesio, tiosulfato de sodio, por acá, en botellas de DBO, por aquí. ¿Dónde está la botella? La botella. Aquí no la veo. Aquí. ¿Dónde está la botella? No, no la alcanzo a ver. Espérame un segundito. Aquí están todos lo que requerimos para el material. Un embudo de vidrio, la muestra de agua, álcool de yoduro de ácida, el sulfato de magnesio, la solución de almidón, las micropipetas o las pipetas, el pipeteador, la concentración, el ácido sulfúrico concentrado, un balón estándar o estandarizado, un balón aforado, una plancha de agitación o de agitación magnética, el tiosulfato, los recipientes donde vamos a hacer el muestreo, donde vamos a, perdón, a hacer una titulación al final, y bueno, demás materiales. Aquí no, en esto no aparece la botellita, pero bueno, ya vamos a continuar. Entonces vamos a presentar el video, es como un video, vamos a mostrar todos los paso a paso, vayan revisando bien paso a paso lo que va pasando, y al final tratamos de ir explicando algunas partes del proceso. ¿Listo? Acuerde que esta es una demanda biológica de oxígeno o DBO 5. ¿Por qué? Porque hay una lectura, se hace el procedimiento inicialmente y al final de 5 días se vuelve a hacer la lectura del oxígeno disuelto en la muestra. ¿Listo? Como pueden ver ahí se recolectó una muestra, ¿cierto? Una pregunta, ¿la botella siempre tiene que ser de 300 mililitros o puede variar? No, puede variar, pero en este caso, generalmente aquí en Colombia y está estandarizada a nivel mundial, es de 300 mililitros, 300, 297.3 traje 300 mililitros. Vale, gracias. Ahí tomamos una muestra suficiente, ¿cierto? Obviamente no nos podemos traer una cantidad muy pequeña porque si nos hace falta, tenemos algún inconveniente, tenemos una contramuestra para poderla volver a analizar. Aquí tomamos una medida y le adicionamos, ahora sí apareció la botellita Winkler para DBO5.
Una pregunta, ¿qué tan necesario es dejarle el tapón de seguridad a la botella Winkler? El líquido que queda alrededor de la boca. Bueno, muchachos, ahora sí, qué pena, estaba respondiendo un mensaje. Listo. ¿Sí vieron el procedimiento? ¿Lo entendieron? Disculpamos, tengo otra pregunta. Sí, dime, dime.
En el momento de tomar la muestra en la botella Winkler, pues la boca de esa botella es un tanto más ancha, por lo cual cuando uno coloca el tapón siempre va a haber como, no recuerdo si es el tampón de seguridad que genera la película, entre comillas, como un residuo de la misma muestra que queda. ¿Qué tan necesario es dejar eso en el frasco? Ok, ya me había hecho esa pregunta, ¿cierto? Lo que pasa es que creo que respondí con el micrófono cerrado. Me Ah, di ok. cuenta después. No, bueno, no, no es necesario. O sea, simplemente lo que uno siempre, pronto en el video se ve que queda un espacio, no. En procedimiento realmente, de pronto por el video, la parte interactiva, eh, pero siempre se debe llenar hasta el borde, hasta la boca de la botella, a que le llaman pico de botella, al borde de la botella, se coloca el tapón y hay un exceso de la muestra que va a quedar por fuera. Ese se elimina con mucho cuidado, evitando de que también queden burbujas por dentro de la muestra, ¿listo? Ok, porque es que a nosotros sí nos habían comentado que ese excedente que queda en ese pico de la botella no se debe botar porque eso ayuda a que no se genere contaminación cruzada en el frasco. Y nos lo dijo Sí, ver, una ¿sí? perdón, no te escucho, se entrecorta. Ah, ok. ¿Qué dijo quién? No, no, me lo comentó un auditor, entonces me quería aclarar ese punto. Sí, bueno, eso también sí puede ser cierto. Bueno, tú sabes que eso, los procedimientos muchas veces algunas cosas cambian, pero hay unas partes. Eso realmente nunca lo ves, nunca, siempre desde que lo he manejado, lo he hecho, siempre se elimina, aunque se puede dejar, no pasa nada. Simplemente que lo que pasa es que al quedar en ese borde, evita también la interacción. Si queda bien cerrada la botella, evita el intercambio de gases de la parte externa con la parte interna de la botella, ¿cierto? Lo que tenemos en la muestra. Y es lo que de pronto esa agua, ese poco de agua que queda en el borde, puede también ayudar a cumplir la función, ser complementaria. Pero realmente no he visto un protocolo donde me diga que esa agua no se elimine. Entonces, por eso te digo que no conozco de pronto que si sea bueno o malo quitarla. Entre los protocolos que he visto, ninguna he visto que diga que hay que dejarla. ¿Sí? Listo, vale, gracias. Listo, muchachos. ¿Entendieron o no entendieron en qué consistía? Entonces, ¿qué se hace? Lo que pasa es que se toma una muestra inicial, una muestra final, se lee, se cuantifica inicialmente el oxígeno disuelto que hay en la muestra, ¿cierto? Del día 1, ¿cierto? Para tener un referente inicial, y después se toma, se titula la muestra con toda la mezcla al final, a los 5 días, y se hacen los cálculos y se determina la demanda bioquímica de oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno que se requirió para degradar la materia orgánica presente en la muestra. ¿Está claro? ¿Está claro el procedimiento? ¿Y para qué sirve la lectura del oxígeno disuelto? Bueno, hay una que es oxígeno disuelto, ¿cierto? Que se lee el mismo día, inmediatamente el día inicial, para determinar la concentración de oxígeno disuelto en la muestra. Hay, hay una que se llama demanda bioquímica de oxígeno, que se usa en este caso se usó procesos biológicos, es decir, utilizando los organismos que teníamos en la muestra, sin alterarlos. Y tenemos la de química de oxígeno, que es para determinar por medio de una sustancia, de una digestión fuerte con unos ácidos, la cantidad de oxígeno que se requiere para degradar la materia orgánica que está ahí. Es decir, uno es por proceso biológico, que es usando los microorganismos que están en la muestra, y otro es por un proceso químico, utilizando unos ácidos fuertes, unas sustancias fuertes que me permiten degradar la materia orgánica y determinar qué tanta cantidad de oxígeno se requiere para degradar esa materia orgánica. ¿Listo? Claro, dudas, preguntas.
¿Se fueron, muchachos? No, por ahora no. Igual por el chat les voy a compartir un video de todos modos de, de donde explican con mucho más detalle el fundamento de toda esta parte de la demanda, que es la demanda biológica de oxígeno, que es la demanda química de oxígeno y que es el oxígeno disuelto. ¿Listo? Ya les voy a compartir por medio de la profesora también para que ya lo coloquen en el Classroom y puedan verlo en algún momento con más detalle y puedan entenderlo mucho mejor. ¿Sí? Vale, Edwin, muchas gracias. Listo, profe. Bueno, mientras tanto ya les envié el formato de evaluación de esta práctica virtual donde nos ayudó Edwin, el de la asistencia. ¿Qué grupos son, Samuel? Son el 3BN. Entonces, ya nos quedaría pendiente si alguno ya tiene preguntas, algún artículo para revisión del seminario, pues quedarían estos minuticos para resolver esas inquietudes. Les voy a pasar aquí por el chat unas bases de datos de revistas científicas donde pueden buscar artículos científicos si es que todavía no han encontrado. Ahí van esos tres. Redalit y la revista Cielo son revistas científicas que las encuentran en español, también en inglés, portugués, pero digamos que su esencia principal es en español. Pueden encontrar información de todas las aplicaciones que tenemos destinadas para ese seminario, pero yo sugiero utilizar la última, esa de Science Direct, aunque todos los artículos ahí es en inglés, sí es información que está actualizada, información donde pueden encontrar las últimas investigaciones acerca del tema que están investigando. Entonces, les sugiero que la revisen, por favor. Quedo atenta si tienen preguntas para el seminario o de la clase de hoy para poderlas resolver. No se les olvide, por favor, firmar la asistencia y el formato de evaluación de la práctica virtual. Sí, profe, les agradezco mucho a todos, muchachos, de evaluar la encuesta del laboratorio y voy a compartirle inmediatamente por el chat aquí los enlaces de varios de la Universidad de Antioquia, pues fue la página de YouTube, de la canal de YouTube, donde me parece que está bien explicado los procedimientos para que lo puedan ver con detalle. ¿Listo? Igual tengan en cuenta que esto va a ser muy importante para ustedes cuando vean ya en esta parte de tratamiento de aguas residuales que está explicando la profesora y cuando empiecen a ver tratamiento en las materias de potabilización y tratamiento de aguas residuales. Creo que ahorita con el nuevo pensum quedó unificado, no recuerdo bien, pero entonces esto también va a ser muy fundamental para esa parte de esa materia. Muchas gracias, Edwin. No, profe, a ustedes, qué pena, hoy sí pues he tenido problemas con el internet desde el día de ayer. Ha sido difícil incluso proyectar los videos porque se entrecorta el sonido, entonces no sé. Entonces, pero bueno, por lo menos la ventaja era que no tenía sonido y se podía ver la animación. Igual, si quieren también ver la animación, si quieren les comparto el enlace, si de pronto la pueden hacer, si lo pueden ver, si le quieren ver. Vale, muchas gracias. Listo, profe. Vale, gracias. Gracias, Edwin. Bueno, muchos quedo atenta a si hay preguntas del seminario. Profe, yo una inquietud. Pues ya revisé el correo que me enviaste, pero dentro de digamos dentro de la parte que yo encontré, es como concepto de investigación, pues partiendo del tema que pues tenemos en el momento. Pero en el último, creo que no sé si fue como el último link que envié,
ese fue un artículo que encontré y ese es un artículo científico, pues no sé si de pronto ahí esa parte me pueda servir, o sea, lo último que te envié. Ese último es el que te digo que te sugiero que lo puedas utilizar. Pero es mejor que todo lo que utilices sea artículo científico, porque a veces los otros que me enviaste son blogs que no pueden tener toda la información fidedigna de lo que realmente está pasando sobre este tipo de aplicaciones. Te diste cuenta muy general de qué son los bioplásticos, a partir de qué se puede hacer, pero no te decía específicamente con microorganismos. Te hablaba de almidón en general, de caña de azúcar, pero no específicamente el microorganismo que podía hacer ahí. Ah, listo. O sea, digamos, tengo que buscar, digamos, la parte de bioplástico, perdón, a partir de qué microorganismo lo produce, que es lo que te estoy entendiendo, ¿sí? Sí, digamos que aplicándolo a la microbiología, porque obviamente, como te puedes dar cuenta, hay muchas formas de hacer bioplástico. Hazlo en la parte de microbiología y lo que te sugería en el correo que te escribí. Los otros puedes decir como un comentario adicional, información adicional de qué otro tipo de materiales o qué otro tipo de organismos se pueden utilizar para la generación de bioplástico. Lo puedes dejar antes, por ejemplo, del artículo, ya como para finalizar. Sí. Ah, listo, profe. Listo, entonces si algo de eso, cualquier cosa, yo te envío así alguna información que encuentre para que tú me la puedas revisar. Perfecto. Gracias. Igual recuerden que la idea es que dentro de 8 días hagamos, mientras ustedes van desarrollando el estudio de caso, voy a hacer un calendario un cronograma más bien, para que ustedes en esa clase más o menos tengan 10-15 minuticos por grupo para revisar eso. Listo, profe. Muchas gracias. A ti. ¿Más preguntas, muchachos? No te escuché. El laboratorio es de biología. Espérate, reviso a ver qué me sale en el enlace. Bueno, pues en el de que puse, yo lo puse como de biología, porque química no, o sea, yo le coloqué de biología. ¿Hay algún problema? No sé. Sí. Sí, que es biología. Bueno, creo que no hay más preguntas. Les agradezco, muchachos, por nuevamente su puntualidad. Nos estaríamos viendo entonces el día martes. Y el jueves recuerden que la idea es que hagamos ese estudio de caso. Entonces, por favor, preparados con todos los artículos que teníamos pendientes para hoy y revisando o la grabación o las presentaciones de estos días. Feliz noche, muchachos, que descansen. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe.